Este podcast llega a tus oídos gracias al apoyo del Proyecto de Solidaridad Obrera Intersindical en México, de los sindicatos canadienses y del proyecto para fortalecer las capacidades para implementar la reforma y la justicia laboral en México del Gobierno de Canadá. En México, desde hace décadas, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores no cuentan con trabajos dignos, estabilidad laboral, condiciones de trabajo adecuadas y muy pocos cuentan con seguro social. En 2019, el Gobierno de México se propuso mejorar las condiciones de millones de trabajadoras y trabajadores y para lograrlo reformó la Ley Federal del Trabajo en el marco del nuevo acuerdo comercial llamado TEMEC entre los países México, Canadá y Estados Unidos. ¿Pero lo ha conseguido? En esta serie de podcasts, la Red de Mujeres Sindicalistas nos propusimos contar la vida de las trabajadoras de México y descubrir los retos laborales a los que nos enfrentamos para alcanzar el cumplimiento de nuestros derechos laborales. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio Trabajadoras en Red. Sean todos y todas bienvenidas a Radio Trabajadoras en Red. Yo soy Paula y a nombre de la Red de Mujeres Sindicalistas presentaré las historias de vida, anhelos, sueños e ilusiones de mujeres trabajadoras en México. Sin más demora, comencemos. Pues mira, el patrimonio cultural, o también, una nueva término que se está ocupando es la cultura histórica material, juega un papel pues bastante importante en lo que es la conformación del tejido social. No son objetos nada más que están ahí sin cumplir ninguna función en la vida. Entonces, conservar este patrimonio pues sí tiene muchas implicaciones para lo que es la conformación de una identidad, cómo la gente o cómo la sociedad se va desarrollando, cómo se va percibiendo a sí misma. La conservación y restauración de este patrimonio pues evidentemente juega un papel bastante importante en ese sentido. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el patrimonio cultural y la lucha por los derechos laborales? ¿Qué relación tiene la reforma laboral de 2019 con el sector cultural? ¿Cómo participan las mujeres en la lucha por la democratización del trabajo en la cultura? Pues en este capítulo intentaremos responder a estas preguntas y sobre todo hablar de la participación organizada de las mujeres que trabajan en la conservación del patrimonio cultural de nuestro país. Yo soy Corina Jimena Rojas Muñoz, yo tengo 46 años. Jimena es una mujer trabajadora, joven, tenaz y muy analítica. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conocido como INA por sus siglas. Trabajando en el instituto tengo 18 años. Soy secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como lo escuchaste, Jimena es una de las pocas mujeres en México que ha logrado ocupar el mayor cargo de responsabilidad dentro de una organización sindical, la Secretaría General. ¿Y qué relevancia tiene que ella ocupe ese cargo? No hay que olvidar que, en México, solo 10 de cada 100 secretarías generales son ocupadas por mujeres. Abrirse paso en un sindicalismo ocupado principalmente por hombres no es un asunto sencillo. Pero, ¿cuál fue el camino que Jimena tuvo que recorrer para llegar a este punto? En 1996 estudié un año de arquitectura, me fui al primer año, no era lo mío. Estuve un año, mis diseños eran muy funcionales, pero no eran lindos, entonces decidí que no era lo mío. Me salí, a mi papá casi le dio el infarto y entonces me mandan a Chiapas a estudiar algo allá, ¿no? Pero pues yo ya traía el gusanito, entonces seguí ahí persistente en que yo quería restauración. Ingreso al siguiente año, el siguiente año ya hago el examen, ingreso, estudio 5 años, que era el tiempo que se estudiaba en ese momento la carrera, y me gano la plaza en 2004, 16 de febrero del 2004. En sus 18 años de trabajo dentro del Instituto Nacional de Antropología, Jimena ha logrado conocer a profundidad su funcionamiento. Pues sí, afortunadamente he tenido así que valga la redundancia, la fortuna de que no he estado nada más en un centro de trabajo. Al ser un instituto a nivel federal, he tenido la posibilidad de participar en Centro SINA, en museos, estuve participando también en la Coordinación Nacional de Conservación. Entonces,
tengo un panorama bastante general de pues, las particularidades de cada centro de trabajo, porque no es lo mismo, es una historia diametralmente opuesta estar en un centro de trabajo en la Ciudad de México a estar en un centro INAH en un estado. O sea, las condiciones son completamente distintas. Enseguida volvemos. Radio Trabajadoras en Red, un podcast donde cuestionaremos la aplicación de la nueva reforma laboral y exigiremos el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en México. Busca todos nuestros capítulos en rmsindicalistas.mx. Y si te preguntas qué es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí intentaremos explicártelo. El INAH fue creado en 1939 con la misión de investigar, conservar y difundir el gran patrimonio cultural de México. Si lo primero en lo que pensaste fue en las pirámides de Teotihuacán, estás en lo correcto. El INAH es responsable de cuidar más de 53,000 zonas arqueológicas y 110,000 monumentos históricos. En otras palabras, el INAH es responsable de cuidar y mantener la memoria histórica y cultural de nuestro país. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya tiene bastantes años que se creó y tiene 4 funciones sustantivas. Una es la investigación, pues son específicamente los investigadores quienes realizan esta función, que son arqueólogos, antropólogos, historiadores, lingüistas, antropólogos físicos, etnólogos, biólogos, químicos, etc. La otra función sustantiva es la conservación y esa área la desarrollamos principalmente arquitectos y restauradores. Bueno, otra de las funciones es la difusión. Esa la hacen museógrafos, la hacen asesores educativos o personal propiamente de difusión que se encarga de estas áreas de difusión. Y la otra función sustantiva es la docencia, que básicamente recae sobre las escuelas, ¿no? La Escuela Nacional de Restauración, Conservación, Restauración y Museografía, la ENA que se encuentra aquí en la Ciudad de México, y la ENA Chihuahua. Esas son, como esa es la especificidad. Y hay otro tipo de actividades que van relacionadas también con la docencia. Escuchar a Jimena nos abrió una nueva dimensión sobre la importancia que tiene la conservación del patrimonio cultural en México. La conservación es un término mucho más amplio, incluye la restauración y la conservación misma. La conservación se enfoca como en actividades que tú desarrollas no tocando propiamente el bien cultural, y la restauración sí implica ya una intervención del objeto, ¿no? De las colecciones, etc. La conservación, al incidir sobre aspectos ambientales, del contexto en donde se encuentra un bien cultural, puede abarcar mucho más, puede tener mayores beneficios, resultados mejores, que si te dedicas a intervenir. Porque la intervención sí requiere de una pieza en específico. En cambio, si yo me enfoco en controlar la temperatura, la humedad ambiental, la salinidad en caso de zonas costeras, por ejemplo, el polvo, que no hayan insectos o animales mamíferos o animales más grandes, puedes proteger, cuidar, de una manera mucho más amplia todo el patrimonio cultural, y los beneficios son mucho mayores que si te dedicas a intervenir. Evidentemente no puedes dejar de intervenir piezas, hay momentos en los que sí es necesario, pero de la otra manera abarcas muchísimo más. La conservación del patrimonio cultural es crucial porque permite conservar y proteger edificios, obras de arte, objetos históricos y demás elementos importantes para la comprensión de nuestra historia y de nuestra cultura. Mira, la conservación puede ser tan amplia que la misma difusión puede ser parte de la conservación. Porque, un tópico que existe es que yo no conservo, o yo no protejo, o yo no cuido lo que yo no conozco. Entonces, si tú haces difusión del patrimonio cultural, si la gente conoce qué patrimonio cultural tiene, pues lo identifica como propio y lo cuida. En cambio, si yo no lo conozco, si yo no veo que es importante ese monolito que existe en mi pueblo,
pues no me preocupo y a lo mejor llego y hago un graffiti y pues ya una vez que hay un graffiti es una invitación a que alguien más llegue y haga otro graffiti, etcétera. Entonces, investigar forma parte de hacer conservación porque estoy investigando, o sea, me encuentro un monolito, regresemos al monolito, ¿no? Entonces, el historiador o el arqueólogo pues investiga alrededor de esta pieza qué características tiene, de qué cultura es, de qué periodo es, cómo fue elaborado, etcétera, etcétera. Y entonces ya cuando empiezas a difundir, pues ya va todo un respaldo de un proceso de investigación. Entonces todo eso también forma parte de la conservación, pero la conservación es, digamos, ya en una cuestión como mucho más acotada, pues, puede ser conservación preventiva o restauración. La conservación de nuestro patrimonio cultural es muy importante porque es lo que permite que se pueda transmitir a las nuevas generaciones. Forma parte de nuestras identidades culturales, es decir, de la manera en cómo nos percibimos, fomentando nuestro sentido de pertenencia y nuestra diversidad cultural como país. Junto a otras mujeres y hombres, Jimena es parte fundamental del ciclo de conservación. Nosotros como restauradores, restauradoras, nuestra función dentro del instituto o somos una de las áreas que hace una de las funciones sustantivas del instituto, a diferencia de muchas otras áreas. La restauración es una profesión que requiere no solamente de la actividad manual y de eso, tienes que conocer de historia, sí tienes que hacer análisis, conocer el contexto, relacionarte con las comunidades, o sea, sí es algo mucho más grande, pero bueno, digamos que está encasillada en los cuidados. También sí creo que como restauradoras y restauradores sabemos que no somos una especialidad pues manual nada más o puramente técnica, ¿no? Sino que pues incluso se le ha considerado que es una ciencia. Lo han llegado a mencionar de esta manera. La restauración es una actividad especializada que consiste en la conservación y recuperación de objetos, edificios, obras de arte y otros elementos culturales que han sufrido daños o deterioro con el tiempo. En la restauración se utilizan técnicas y materiales especiales para limpiar, reparar o reconstruir el objeto o edificio y devolverlo a su estado original o lo más cercano posible a este, sin alterar su valor histórico o cultural. Ahora que ya conoces de la importancia de la conservación del patrimonio cultural, ¿qué pasa con las relaciones de trabajo dentro del INAH? La realidad laboral dentro de esta institución no se encuentra libre de las tensiones sociales que marcan el mundo del trabajo en México. Es simpático, son por ejemplo más arqueólogos que arqueólogas, que son más arquitectos que arquitectas trabajando en el INAH. Y en restauración en específico, que bueno, formamos parte de esta función sustantiva de conservación junto con los arquitectos. En restauración somos como un 82% de restauradoras y el resto pues son restauradores. Quizá te estás preguntando, ¿a qué se debe este fenómeno? Pues mira, lo que hemos visto o consideramos es que finalmente este perfil que tenemos o la restauración ya como vista como una actividad se le relaciona mucho como un trabajo de cuidado, como la enfermería, por poner un ejemplo. Pero no más que nosotros, en vez de cuidar enfermos, pues cuidamos patrimonio cultural. Entonces eso es una de las cosas que consideramos que por eso es como vista o percibida e integrada finalmente más por mujeres que por hombres. Porque incluso desde el examen mismo pues hay mayor número de candidatas que candidatos. En México, las mujeres siguen siendo las principales responsables de las actividades de cuidado, sobre todo al interior de los hogares, exista o no una remuneración económica por sus jornadas laborales. Esta situación responde a estos estereotipos de género que durante mucho tiempo nos han dicho que las mujeres trabajan en el ámbito doméstico y los hombres en el público, cumpliendo una función de proveedores. Sin embargo, estos estereotipos afectan las oportunidades de crecimiento y desarrollo de las mujeres en el ámbito profesional, económico, social y personal. Enseguida volvemos.
Radio Trabajadoras en Red es un podcast que reflexiona sobre los sueños, los anhelos y la lucha que enfrentan día a día las mujeres trabajadoras de México. Busca todos nuestros capítulos en rmsindicalistas.mx. Nos preguntamos si este estereotipo ha influido la toma de decisiones dentro del INAH. Por ejemplo, si ser mujer es un requisito para trabajar en actividades de restauración, o si más bien forma parte de las prácticas patriarcales arraigadas en nuestra sociedad y que afectan en el espacio laboral. Yo sí creo que sí es como una cuestión más social, o sea, más tendencia de que las mujeres se identifiquen más con esta actividad que los hombres. Hablo de la época en la que yo ingresé, o sea, no percibo como que se decante los requisitos o el perfil que se está buscando para que sea integrado más por mujeres, sino más bien este tipo de cosas estereotipadas, ya que ya trae uno de, bueno, a mí sí me gusta más pues estar que con el pincelito y pegando y como de cuestiones de cuidado, o sea, que se enfocan más, o sea, se ven más, se perciben más como una cuestión más femenina, vaya. En Radio Trabajadoras en Red tenemos la convicción de que el feminismo está cambiando al mundo. Las mujeres hemos logrado transformaciones importantes en la lucha contra la violencia de género, la discriminación laboral y por la igualdad de género. Nos preguntamos si estas transformaciones sociales han alcanzado también la manera de concebir la participación de las mujeres en la división de tareas en instituciones como el INAH. Sí sé que cada vez están participando, por lo menos en arquitectura, se están ocupando más plazas por mujeres. Yo creo que tiene también que ver un poco en este sentido de que las mujeres estamos empezando a participar o a ingresar en profesiones que son también estereotipadas más como de hombre. O sea, la arqueología, pues ¿qué hace un arqueólogo? Pues se va a excavar y se va y está en unas condiciones. Hay campamentos bien, ¿no? Pero hay campamentos que no están tan bien establecidos y pues te tienes que ir a veces 1 mes o 2 meses a excavar y bueno, pues la mujer tiene hijos y tiene que cuidar a los hijos y tiene que cuidar, entonces como que eso de alguna manera pues limitaba un poco antes mayormente la participación y ahora pues ya la mujer está ingresando más en este tipo de actividades pues que vienen muy estereotipadas de hombre-mujer y pues en la arquitectura es lo mismo. Yo estudié 1 año de arquitectura antes de entrar a restauración y pues también eran más hombres que mujeres estudiando. Entonces pues ya es algo como que ya trae su peso desde antes, ¿no? De que ingreses pues ya propiamente a laborar, ¿no? Pero los estereotipos sociales son apenas uno de los fenómenos que configuran la experiencia de ser mujer dentro de una institución como el INAH. Además de eso, las mujeres trabajadoras como Jimena experimentan diversas situaciones de desigualdad por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, en el salario que perciben. En una cuestión estricta se podría percibir que los salarios son iguales, porque finalmente, bueno, nosotros estamos homologados con los investigadores, entonces nuestros salarios por categorías pues son iguales que las de ellos. Sin embargo, pues ya en cuestión de prestaciones, antes de que conformáramos el sindicato, había una serie de diferencias entre las prestaciones que percibían los arquitectos que las que percibíamos nosotros como rama de restauración. Y entonces ahí pues era el primer desequilibrio, digamos, o diferencia que se podría percibir. Pero sí hay una diferencia en cuestión de prestaciones e incluso en una cuestión de equidad de género. Esto también está relacionado con una especie de discriminación. Dice, me estoy metiendo aquí en un terreno algo espinoso, pero sí existe. Y que sí tiene que ver tanto de cómo nos ven los demás a cómo nos asumimos nosotras mismas. La discriminación laboral de género sigue afectando principalmente a las mujeres en México. Esta discriminación ocurre en los contextos laborales y se ve reflejada en salarios más bajos, negación de ascensos o promociones, menores oportunidades de capacitación, incluso puede manifestarse como acoso sexual. Jimena reflexiona y nos comparte experiencias de discriminación laboral de género que ocurren en su centro de trabajo.
por ejemplo, cuando o cuando solicitas requerimientos o cuando negocias algo, no es lo mismo la postura o no es igual la postura que toman, por poner un ejemplo, los arquitectos que la postura que tomamos las restauradoras. Se va a desarrollar un proyecto y entonces el arquitecto dice, pues yo necesito 3 computadoras, una cámara fotográfica, que me contrates a 5 personas, una secretaria, 3 arquitectos para que sean residentes de obra y un albañil. Y necesito también un escáner y necesito una impresora y necesito un coche porque no voy a poner el mío y necesito pues es una cuestión de proveedor. O sea, yo le tengo que proveer a mi rama esto y esto y esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando una restauradora, mayoritariamente restauradoras, solicita algo? Bueno, pues necesito esto y esto, o sea, necesito una impresora, necesito una computadora, necesito un coche, sí, pero no hay dinero. Bueno, está bien, yo pongo mi coche, yo pongo mi celular para tomar las fotos, yo puedo traer mi computadora, o sea, si es preso, jugar este papel de yo soy la mujer de la casa, la mamá, la señora que cuida de todos los demás y que se sacrifica por todos los demás. La discriminación laboral por razones de género afecta gravemente a las mujeres en todo el mundo. Se calcula que alrededor de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas respecto de los hombres. Y no solo eso, en todo el mundo, las mujeres solo acceden a 3/4 partes de los derechos reconocidos a los hombres. Eso sí lo hemos percibido, incluso pues al momento de sentarte con las autoridades, pues también existe una cuestión de que te hacen gaslighting, pues te dicen yo nunca dije eso, ustedes están malinterpretando, hay incluso cosas tan sutiles, este tipo de cosas son desde mi punto de vista, pues tan normalizadas que uno no se da cuenta. O sea, cuando yo ingreso al sindicato, o sea, sí veía la diferencia que había, pero no la identificaba, o sea, no veo en dónde radica ese punto que está haciendo que tengamos un trato, o que se nos dé un trato diferente al de los demás. Hasta que, bueno, ya empezando a conversar con mis compañeros agremiados, ellos me hicieron ver, pues, este tipo de situaciones que se van dando. Empecé a investigar documentos de mujeres, qué pasa cuando una mujer empieza a rebelarse, pues es donde se presenta más violencia, que bueno, se va dando a la par de cómo nosotros también, conformando el sindicato, pues empiezas a protestar, oye, ¿por qué a él sí le das y a mí no? Si hacemos las mismas funciones, o sea, uniformes, ¿no? A ellos les estaban dando una mayor dotación, digamos, o su dotación costaba más que la de nosotros, y dices, bueno, hacemos las mismas funciones, ¿por qué? Pues ellas no se van a quejar, ellas siempre están dispuestas a dar, y lo peor es que era cierto, o es cierto, sigue siendo, ¿no? ¿Habías escuchado antes hablar del gaslighting? Pues se trata de un término que en años recientes se ha popularizado porque describe una forma de violencia psicológica, generalmente dirigida hacia mujeres, que busca confundirlas, desacreditarlas, avergonzarlas o culpabilizarlas. Los efectos más nocivos del gaslighting consiste en hacer dudar a la víctima sobre sus propias percepciones, es decir, le niega la posibilidad de ser testigo confiable de sus propias experiencias. En los espacios de trabajo, gaslighting ocurre cuando una persona, generalmente varón, que puede o no ostentar cargo superior o de autoridad, pone en duda los comentarios, solicitudes o problemas que realiza la persona que es víctima de esa forma de agresión. Pero las formas de discriminación y violencia laboral en razón de género siguen siendo múltiples y diversas. Otro tipo de detalles también que se llegan a percibir es que luego suelen llamarnos las niñas restauradoras, pero no dicen los niños arqueólogos o los niños arquitectos, ¿no? Entonces son detallitos que a lo mejor pasan desapercibidos, pero existen y están ahí. Y dices, bueno, pues ustedes no se dan cuenta, pero existe, o sea, nosotros sí lo percibimos. En México, aunque la reforma laboral de 2019, en el artículo 132, apartado 31 de la Ley Federal del Trabajo, logró colocar la obligación de los patrones de implementar un protocolo, en acuerdo con trabajadoras y trabajadores, para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, en los hechos, aún existen muchos obstáculos que impiden un cambio profundo para eliminar la discriminación y violencia en todas sus formas, y que evitan que transitemos a una verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los centros de trabajo.
Esta desigualdad estructural que experimentan las mujeres en sus centros de trabajo también se traslada y se manifiesta en sus relaciones al interior de los sindicatos. Algo que yo ya he detectado es el modelo sindical mismo, es un modelo bien patriarcal. Yo, macho alfa, lomo plateado, aquí soy el que más puede, ¿no? Yo me formé en ese modelo, entonces yo no lo percibía al principio, hasta que, tuvimos nuestra primera negociación de prestaciones. Una compañera dijo, pero es que nos están haciendo gaslighting y nos están haciendo, pues, no me acuerdo qué otra cosa, y entonces fue así como de decir, sí, yo en ese momento sí dije, bueno, pues es que así es, ¿no? Y después dije, no, a ver, o sea, es que estamos jugando, ¿sabes? Eso no debería de ser así. Incluso también teniendo reuniones con varios sindicatos, o sea, te das cuenta cómo se presentan, o sea, y ahí sí es muy notorio esto de yo soy el macho alfa lomo plateado, el que más puede, sí, pero yo no le voy a llegar así a mi rama, o sea, ellas, o sea, no las puedo tratar de esa manera, no. El patriarcado es una estructura social, una fuerza social predominante que ha permeado en cada uno de los espacios de la sociedad, incluyendo al sindicalismo. Este patriarcado se puede entender como un conjunto de creencias culturales y prácticas sociales que promueven la idea de una especie de superioridad natural de los hombres sobre las mujeres, es decir, justifican la discriminación y la desigualdad de género. Sin embargo, Jimena está convencida de que esta situación debe cambiar. A mí me gustaría poder crear algo o hacer una propuesta de cómo convertir un poquito, por lo menos este modelo tan patriarcal, en algo pues donde uno no tenga que a fuerzas tomar actitudes de esta naturaleza o de este tipo, ¿no? Escuchar a Jimena nos hace pensar que ella ha reflexionado mucho sobre el papel de las mujeres en los sindicatos, en la construcción de un sindicalismo con igualdad sustantiva, en las formas de ejercer liderazgos sindicales desde el feminismo. Enseguida volvemos. ¿Te quedaron dudas? Te invitamos a escuchar nuestro programa de radio Tras la Chuleta, un espacio en donde podrás seguir reflexionando sobre los derechos y obligaciones que tenemos como personas trabajadoras. Escúchanos en rmsindicalistas.mx. Aunque la construcción de espacios sindicales con perspectiva de género es fundamental para avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria, la realidad presenta muchos desafíos. Pero, ¿cómo ha sido la experiencia de Jimena como secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores, SINAR? El sindicato se conformó el 26 de septiembre del 2019, somos un sindicato muy joven, somos un sindicato mayoritariamente conformado por mujeres, más del 80% de las personas agremiadas somos mujeres. El SINAR tiene la particularidad de haberse formado justo 4 meses después de que entrara en vigor la reforma laboral de 2019. La reforma laboral se hace en mayo del 19 y nosotros nos conformamos en septiembre del 19. Entonces nosotros pues ya prácticamente ingresamos como un sindicato que ya tuvo que elaborar sus estatutos conforme la reforma laboral. La reforma laboral busca implementar nuevos procedimientos democráticos para garantizar la representatividad sindical y la negociación colectiva auténtica. Sin embargo, el verdadero desafío para las organizaciones sindicales democráticas ocurre al momento de la implementación. Entonces, ¿cómo se formó el Sindicato Nacional de Restauradores? ¿Cuál ha sido su proceso de constitución? Nosotros antes, o el instituto, hasta 2015 pertenecíamos a la SEP, porque se consideraba que la parte cultural estaba ligada a la educación. Entonces, esto es desde el proceso vasconcelista, así estábamos constituidos, ¿no? Formábamos parte de la SEP, éramos delegaciones del CENTE. Jimena se refiere a la Secretaría de Educación Pública, y en la que todas sus trabajadoras y trabajadores solo podían pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Sin embargo, durante el tiempo que formaron parte del CENTE, experimentaron los procesos antidemocráticos y de control sindical que caracterizan a este sindicato. Pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un sindicato que
por los mismos representantes que ha tenido a lo largo del tiempo, Longitud o el Bester Gordillo, y pues inmediatamente los detectas como gente no tan transparente. Pues es un sindicato muy grande, porque pues es el sindicato de todo el magisterio y de toda la Secretaría de Educación Pública. Es un sindicato que tiene muchísima neja, muchísimo dinero, y es un sindicato pues que tiene prácticas no democráticas, no transparentes. Cuando se crea la Secretaría de Cultura, no podíamos continuar en el CENTE, que era el sindicato al que pertenecíamos, éramos delegaciones del CENTE. En 2017, cuando el gobierno de México crea la Secretaría de Cultura, el INA deja de pertenecer a la SEP, y este cambio tendría efectos a nivel sindical. Enseguida volvemos. Las promesas de cambio ya se establecieron en papel. Ahora nos toca exigir que la ley se cumpla. Radio Trabajadoras en Red, un podcast para difundir la reforma laboral y reflexionar críticamente sobre su implementación. Busca todos nuestros capítulos en rmsindicalistas.mx. Una vez adscritas a la Secretaría de Cultura, las trabajadoras y trabajadores del INA iniciaron su proceso de organización sindical. Sin embargo, no fue un camino libre de obstáculos. Cuando se forma la Secretaría de Cultura, nos conformamos en un solo sindicato, que fue o es el Sindicato Nacional de Trabajadores el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. De hecho, y ahí sí lo puedo decir con todas sus letras, los restauradores fuimos un elemento muy importante para conformar o para buscar la posibilidad de conformar un sindicato único de cultura, que es este sindicato al que pertenecíamos, que tenía, como pues 5,000, cerca de 5,000 trabajadores del sector cultura, era el sindicato mayoritario. Y ahí estuvimos participando, conformando este sindicato hasta 2019. Desafortunadamente la representación que quedó al frente pues fue una representación un poco turbia, y pues es lo que pasa, que es algo que no queremos que ocurra en el SINAR. Si no hay comunicación, si no hay retroalimentación, si no te sientes representado, si te quejas y ves que te ignoran o te dan la vuelta o haces propuestas, aparentemente las toman en cuenta, pero a la hora de la hora impulsan otro tipo de cosas, pues empieza a generar molestias, empieza a generar una especie como de frustración de decir, pues no me escuchan, ¿no? ¿Qué papel jugaron las autoridades? ¿Interfirieron en el proceso de conformación del entonces Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura? Sí hubo, por supuesto que hubo. Sería ser muy ciego de no darse cuenta. Jugaron con elementos pues de intereses ya fuera de personajes en específico o de área para motivar a desmembrar este sindicato que de por sí ya traía lo suyo. Entonces si tú además le agregas tantita sal a la herida, pues sí hubo intervención de las autoridades para favorecer, por lo menos, si no directamente para favorecer el desmembramiento de ese sindicato. Entonces, a partir de la descomposición del sindicato, las trabajadoras y trabajadores comienzan a buscar nuevas alternativas. El personal agremiado empezó a separarse. El primero que se separa y conforma su propio sindicato es el Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Técnicos, Manuales y Profesionistas del INA, que básicamente son todos los trabajadores que se encuentran en la Ciudad de México, que una de las secciones que comúnmente se le conoce como democrático, pues una de las delegaciones más transparentes y democráticas era la de la Ciudad de México. Pocos meses después nos conformamos nosotros. Decidimos nosotros tomar este camino porque coyunturalmente en ese momento era pues ahora sí que lo más conveniente para nosotros, pues como restauradores, ya estoy hablando ahora sí que como especialidad, como gremio, tenemos que hacer una valoración de qué nos conviene. Dentro del instituto sí tiene bastante peso el que pues formes parte o seas parte de una de las áreas que hace funciones sustantivas. Entonces nosotros dábamos mucho peso
al sindicato en el que nos encontrábamos al hacer función o al ser una de las áreas que hacía funciones sustantivas, ¿no? Y ya al haberse separado una de las secciones o la sección propiamente más democrática, pues quedarnos dentro de ese sindicato implicaba darle aval a un sindicato que no estaba representándonos, no reflejaba nuestras necesidades, ¿no? Entonces sí consideramos que era mejor hacer un sindicato gremial y empezamos a trabajar en todo lo que es este proceso, ¿no? De ver qué estatutos, o sea, cómo van a ser nuestros estatutos. Buscamos que fueran unos estatutos horizontales, que reflejaran transparencia, obviamente, y bueno, pues obviamente democracia. En este proceso de conformación del CINAR, fueron clave las experiencias previas de muchas y muchos de sus integrantes, quienes habían participado en distintos procesos sindicales de democratización. Yo venía de una delegación pues que era democrática, entonces que el voto era libre, secreto, o sea, en urna, llegabas y firmabas, y sí, te registrabas, pues te daban tu voto, o sea, así como si fuera del INE, así votabas y se contaban los votos frente a todo mundo y pues todo bien, ¿no? Y cuando nosotros nos conformamos, pues seguimos con ese tipo de prácticas. Es más, nuestro estatuto tenía que considerar estas reformas que se habían hecho a la Ley Federal del Trabajo. En su corta vida, el camino del CINAR no ha sido sencillo. ¿Qué esperaban, por ejemplo, incluso las mismas autoridades de este sindicato? Que iba a ser un sindicato blanco, que iba a ser un sindicato que no iba a protestar. Y entonces cuando dijimos, pues no, o sea, ya nos cansamos y empezamos a hacer una campaña que duró mucho tiempo y que, bueno, pues de alguna manera no hemos concluido porque no hemos logrado todavía la equiparación con los compañeros arquitectos, por lo menos no en su totalidad. Pues fue una sorpresa, ¿no? Para todo el mundo, porque sí se esperaba que fuéramos sumisas, o sea, pues las características que se espera que tenga una mujer, ¿no? La resistencia de las autoridades del INA a reconocer la interlocución de un sindicato conformado principalmente por mujeres fue uno de los primeros desafíos que el CINAR tuvo que enfrentar. El trabajo, la verdad es que fue muy pesado, porque justamente por esta situación de que esperaban que iba a ser un sindicato que no iba a protestar, pues entonces creían que nos iban a venir a engañar con cualquier cosa. Y entonces cuando se dieron cuenta que no estaba yendo por ese camino, pues empezaron a aplicar pues este tipo de violencias, de que pues entonces no te escucho, entonces no te respondo, entonces te hago una propuesta mañosa, si no te das cuenta, pues igual te la aplicaban, ¿no? Pronto quedó claro para las mujeres y hombres que conforman el CINAR que su lucha no solo era por mejorar sus condiciones laborales, sino para oponerse a aceptar un sistema que discrimina a las mujeres y que incluye a los espacios intersindicales. Incluso que los otros sindicatos nos vieran o respetaran nuestra autonomía, o nos vieran como un sindicato que no nos iban a venir a dorar la píldora con cualquier cosa. También implicó bastante, o sea, tomar posturas duras. Ahora sí que vean que no nos iban a venir a engañar con cualquier cosa todos, o sea, porque ahí sí aplicaba para todo mundo. Esa parte sí fue y está siendo todavía, porque pues al tener solamente 3 años, pues todavía no podemos hablar de que ya esté totalmente consolidado. Está siendo bastante pesado. Enseguida volvemos. Radio Trabajadoras en Red, un podcast donde cuestionaremos la aplicación de la nueva reforma laboral y exigiremos el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en México. Busca todos nuestros capítulos en rmsindicalistas.mx. Jimena, junto a sus compañeras y compañeros, reflexionan sobre cómo garantizar procesos democratizadores al interior de su sindicato. Le preguntamos qué papel piensa que tienen los liderazgos democráticos para el avance del sindicalismo en México. La persona que dirige, sí, la personalidad de la persona que está al frente, sí impacta sobre el camino que va teniendo un sindicato, o una organización, o una empresa, o lo que sea. ¿Qué ha significado que una mujer ocupe la Secretaría General? ¿La participación de Jimena ha significado una transformación en la forma de negociación con las autoridades?
sí implicó una diferencia. Sí creo que tengo algunas características que han hecho que no me deje, o sea, y que puedo detectar, por ejemplo, cuando me están queriendo engañar o alguna, eso pues sí lo puedo decir, ¿no? Y eso ha implicado pues que les das respuesta de manera inmediata, o si no, por lo menos dices, bueno, pues ya vi por dónde vas, entonces ahora mi estrategia va a ser esta, o vamos a hacer una campaña, o vamos a salir a los medios, o entonces el hecho de que pues yo tenga ciertas características, pues creo que sí ha impactado de alguna manera en cuál es la respuesta que ha tenido el CINAR ante las autoridades, y también de la forma en cómo nos hemos estado organizando. ¿Cuáles esfuerzos ha tenido el CINAR de cara a la transparencia? Sí creo que transparencia, hay muchísima transparencia dentro del CINAR. En la negociación de prestaciones pasada tuvimos una Asamblea Nacional, que es nuestro máximo órgano de gobierno. Pues vienen las asambleas de representantes. De la Asamblea Nacional, por estatuto, se hace una vez al año. Bueno, tuvimos una Asamblea Nacional que quedó abierta, que tuvo 10 sesiones durante la negociación de prestaciones. O sea, había mucha comunicación. O sea, fue una de las ventajas que tuvimos con la virtualidad. O sea, que nos permitió llegar a los estados, a los compañeros que estaban y compañeras que están pues solos en algún estado, o que son poquitos, y tener mucha mayor comunicación con ellos y organizarse mejor. Entonces, las asambleas de representantes se hacen, por estatuto se hacen 4 veces, se tendrían que hacer 4 veces al año. Nosotros acordamos hacer una al mes, porque la gente dijo, necesitamos mucho mayor comunicación con el comité. Entonces se hacían una vez al mes, ahorita se acordó, como además ya estamos regresando, o ya regresamos a lo presencial, pues ya todo el mundo tiene actividades y ya no tiene tanto tiempo para dedicárselo al sindicato, se hacen cada mes y medio ahora. Y de cara a futuro, ¿qué desafíos tiene el CINAR? A nivel sindical, yo considero que, y ahí sí creo que es lo que a nosotros más nos hace falta, es esta parte de identificar que sí existe esta discriminación y que somos parte de ellas. Te pongo un ejemplo. Tenemos una compañera que está, son varias, hay varias compañeras y compañeros, en un estado que tenían un director de centro INA que se hacía discriminación de género. Pero tú como sindicato pues no te vas a meter así si no existe una queja previa. Entonces tuvimos una reunión con una de las chavas para preguntarle pues cómo estaba la situación. Ella nos había solicitado por otra cosa y le preguntamos expresamente, oye, ¿tú consideras que hay esto? No, eso no existe. O sea, nadie quiere ser discriminado, ¿no? O sea, sí te cuesta trabajo darte cuenta. O sea, sí habíamos detectado que este señor, pues sí, ejercía algunas cosas, ¿no? O sea, sí había, ¿no? Pero pues nadie lo quiere reconocer. O sea, nadie quiere decir, ay, sí, me discriminó, ¿no? Y otra cosa que yo también he particularmente notado es que las generaciones más grandes son más reacias a aceptar esta situación. ¿Qué les pasa a nuestras compañeras más jóvenes que están alegando que existe discriminación de género? No, o sea, hay que exageradas, cosas de ese tipo, cuando dices, pues es que sí hay, ¿no? O sea, entonces, como sindicato, nosotros lo que sí queremos ya con este comité ejecutivo es impulsar, pues que nosotras mismas detectemos ese tipo de comportamientos, ese tipo de actitudes, y entonces, si ya veo que sí me lo están haciendo, pues entonces ya digo, oye, párale, ¿no? Esto no lo voy a aceptar, ¿no? La violencia de género está tan normalizada que cuesta mucho trabajo verla y aceptarla. Las mujeres podemos sentir miedo y dolor al reconocer que hemos sido discriminadas y violentadas. Hay que recordar que este es un camino largo, que viene de muchos años atrás, y que no estamos solas, y nuestras historias deben ser contadas. ¿Qué desafíos tienen los sindicatos para fortalecer las prácticas democráticas? Que yo percibo que los sindicatos se han dormido en sus laureles en lo que es la cuestión de crear cuadros, de crear conciencia sindical. Entonces ahorita estamos viviendo una especie como de declive, o sí, por decirlo de alguna manera, de lo que es el trabajo sindical, o de como por lo menos yo lo percibo, ¿no? De un trabajo sindical democrático, de que no voy a negociar mis particularidades o mis necesidades, sino las de los demás, ¿no?
Estamos llegando al final del 5º capítulo de Radio Trabajadoras en Red. Esperamos que este capítulo les haya gustado tanto como a nosotras. Jimena, muchas gracias por compartir con nosotras tu experiencia en la cultura y tus reflexiones sobre los retos que tienen las trabajadoras y trabajadores para democratizar y dignificar sus espacios de trabajo. Antes de despedirnos, escuchemos qué opina Jimena sobre qué significa para ella la participación de las trabajadoras y trabajadores. O sea, sí estoy convencida de que la participación de los trabajadores es indispensable y también, o sea, porque también hay que estar consciente que la práctica de la democracia es difícil, porque no se va a hacer lo que tú quieres. O sea, a lo mejor tú tienes una idea muy clara de lo que debe de ser y viene la asamblea y viene la base, te da la vuelta y dice no va por ahí y pues no te queda de otra más que decir pues aunque hice todo lo que pude y traté de convencerlos y toda mi argumentación, si se decidió que no, pues no me queda de otra más que seguir este camino, ¿no? O sea, que es el que ellos determinaron. Llegamos al final de nuestro capítulo. Acompáñenos en nuestras siguientes entregas. A partir del siguiente capítulo, comenzaremos a explorar qué es la igualdad de género y los retos que tenemos las trabajadoras para hacerlo una realidad en nuestros espacios de trabajo. ¡Hasta pronto!